Empezar con la sesión número 7. Bien, entonces vamos a ver, en ese caso, ya hemos visto un poco cómo se desarrolló la historia de Mesopotamia, ¿ok? Y en este caso, cuáles fueron sus picos de mayor esplendor y también su caída. Pero adicionalmente, en este caso, cuando hablamos de Mesopotamia, también vamos a tener que ahondar sobre los aportes de esa cultura antigua para la humanidad. ¿Por qué Mesopotamia está entre esas culturas antiguas más influyentes en la edad antigua? Bueno, lo está justamente, no solamente por su estado, sino en este caso también lo está por, en este caso, los aportes que brinda y los cuales también nosotros usamos. O sea, hasta la fecha nosotros podemos, utilizamos las adaptaciones que se han dado a los aportes de la cultura mesopotámica. Eh, Según el autor nos cuenta, desde que Jules Hopper y Charles Leonard Woolley descubrieron en la segunda mitad del siglo XIX los yacimientos de Grisser, Ur, Uruk y Eridu, se puso al descubierto la existencia de una compleja civilización en la tierra de los reyes de Sumer y Akkad, los monarcas asirio-babilónicos. Entre los aportes culturales de Mesopotamia tenemos la escritura cuneiforme, escritura hecha sobre tablillas de arcilla y con punzón triangular, descifrada por Grotefend en 1802 y Rawlinson en 1837 al estudiar la piedra de Behistun. El código de Hammurabi, documento valiosísimo para estudiar las costumbres de los pobladores primitivos, descubierto por Jamie Morgan en 1901, contiene artículos jurídicos destinados a proteger a la clase dominante. Las penas eran severas debido al cumplimiento de la ley del talión, ejemplificada con una clásica frase que de repente ustedes habrán escuchado, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Por cada mal que hagas, recibirás en la misma intensidad ese daño que has cometido. En cuanto a la literatura, en este caso tenemos escritos en tablilla de arcilla. Los más representativos son el poema de la creación y el poema de Gilgamesh, ¿no? Que es, en este caso se refiere al diluvio mesopotámico. En cuanto al arte, en esta cultura se utilizó el ladrillo, ¿no? Que estaba compuesto de barro cocido para las construcciones. La técnica que utilizaron es la de mosaico y alto relieve, y sobresalieron en este caso los templos y los palacios. Los zigurats o templos que les hice ver la semana anterior, ¿no? Son en este caso templos escalonados que poseían 7 pisos cuadrangulares. El piso más alto es donde se encontraba el templo. Entre los más resaltantes tenemos el Zigurat de Borsippa, donde cada piso estaba dedicado a un astro. El primero de color negro a Saturno, el segundo que de color blanco a Venus, el tercero de color púrpura a Júpiter, el cuarto de color azul a Mercurio, el quinto de color escarlata a Marte, el sexto a plateado, está dedicado a la Tierra, y el séptimo es, en este caso, está bañado de dorado y dedicado al sol. El palacio de Korsh Sabat y Sennacherib se caracteriza por la belleza de sus adornos exteriores como los toros alados. En cuanto a la escultura, está caracterizada por numerosas figuras de animales que adornaban templos y palacios. Destacan los toros alados con cabeza humana, la reproducción de escenas de cacerías o combates de guerra, ¿no? Con la presencia de animales.
En cuanto a las ciencias, ¿no? La influencia o el predominio de Mesopotamia lo podemos distinguir en la astronomía, por ejemplo, ¿no? Ellos, de alguna manera, fueron los primeros que propusieron la medición del tiempo, calcularon el día en 24 horas, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos, lo que actualmente usamos. Determinaron los eclipses solares y lunares, crearon los signos del zodiaco, representados por 12 figuras de animales, correspondiente a los 12 meses del año. Distinguieron los planetas de las estrellas. O sea, todas estos aportes de la cultura de Mesopotamia son los que actualmente nosotros utilizamos en la actualidad, ¿no? La medición del tiempo, la determinación de los eclipses solares, la creación de los signos de zodiaco, de repente ahora, ¿no? Un poco banal, pero en este caso ellos lo utilizaron en su momento, y ustedes lo siguen usando ahora. En cuanto a las matemáticas, dominaron la multiplicación, dividieron la circunferencia en 360 grados, idearon la numeración decimal y sexagesimal. También idearon para la longitud el palmo, ¿no? Que tenía una medición de 21 centímetros. O sea, todo lo medían a través del palmo. Entonces, ven, o sea, son igual, son aportes, son conocimientos que ustedes están estudiando actualmente en matemáticas, por ejemplo. O sea, entonces son aportes de, en este caso, de los caldeo-asirios babilónicos. En cuanto a la religión, les había comentado de que fue una religión politeísta. Se rendía culto a los dioses para que les brinden protección. Se sacrificaban animales, ¿no? Las ofrendas eran depositadas en los templos. Los dioses eran representados en triadas, ¿no? La primera triada, encabezado por Anu, que era el padre del cielo, Enlil, que era el padre del viento y la tempestad, y Ea, que era la diosa del mar y del agua. La segunda triada, ¿no? Encabezada por Sin, la luna, Samash, que era el sol, el dios de la justicia, e Ishtar, que era en ese caso Venusa, ¿no? La diosa de la belleza. Más adelante aparecieron otros cultos, ¿no? A Marduk, por ejemplo, Dios supremo, ¿no? Al invadir los babilónicos. Asur, que era el dios de los asirios. Nergal, que era dios hombre con cuerpo de león, señor de los muertos. Ramaján, que presidía las tempestades. Se practicó la magia, la hechicería y la interpretación de los sueños, ¿no? La astromancia, que era el arte de presagiar por medio de los astros, la hepatoscopia, que era el arte de presagiar por medio del hígado de los animales, y la lecanomancia, que era el arte de presagiar por medio del aceite sobre el agua. ¿Ok? Entonces, vemos que hay múltiples aportes de, en este caso, Mesopotamia para el mundo. Por eso que está entre las culturas más influyentes del Levante, ¿no? Comparadas con Egipto, comparadas con otras también que veremos, ¿no? China, India, entre otras. ¿Ok? Entonces, estos son de alguna manera los aportes principales de la cultura mesopotámica. ¿Ok? Aportes que hasta el momento, en este caso, lo podemos los utilizamos, pero que tuvieron su base, ¿no? En este caso, en el conocimiento de esta cultura, ¿no? Entonces, bueno, como vemos ahí, muchos aportes fueron a través de la escritura, ¿no? En este caso, aportaron el primer conjunto de leyes, ¿no? Un código, el código de Hammurabi es el primer código jurídico del mundo, ¿no? Entonces, en base al código Hammurabi, se pudieron desarrollar otras normativas jurídicas en el mundo, pero ellos fueron la primera, ellos fueron los que aportaron, ¿no? En el arte, ¿no? Utilizando el ladrillo para sus construcciones, y eso se puede ver en los templos,
y en los palacios, ahí es donde se ve un mayor relieve de su trabajo, ¿no? En cuanto a las esculturas, bueno, son esculturas que de alguna manera se pueden también ver en otras culturas, pero igual es interesante, ¿no? La formación de, en ese caso, de figuras, por ejemplo, de los toros alados con cabeza humana, ¿no? En cuanto a las ciencias, sí son aportes netamente, o sea, la mayoría o muchos son aportes de Mesopotamia, que actualmente los seguimos utilizando, ¿no? En cuanto a la astronomía, la medición del tiempo, que hasta ahora usamos, ¿no? O sea, usamos esa longitud, un día, 24 horas, 60 minutos, una hora, y un minuto tiene 60 segundos. Por ejemplo, sin ese aporte no podíamos establecer el tiempo de duración de esta clase Zoom, por ejemplo, que son 40 minutos. Sin el aporte de Mesopotamia no sabíamos medir cómo poder medir esa cantidad de tiempo que nosotros nos reunimos para poder estudiar historia universal, por ejemplo. Pues, hay muchos aportes que en este caso actualmente los seguimos usando, ¿no? La creación de los signos de zodiacos, ¿no? Que ustedes lo pueden leer en las revistas, y que de alguna manera, ¿no? Son como que te invitan, ¿no? A esta interpretación del presagio, ¿no? Es un aporte de los mesopotámicos. O en este caso, por ejemplo, también el distinguir los planetas desde esa época, sin mucho material, solamente con la observación, pudieron determinar cómo se podían diferenciar los astros, que al final fue la base para poder estudiar, ¿no? La Vía Láctea, ¿no? Las matemáticas que ustedes actualmente estudian, bueno, en este caso, fueron aportes de Mesopotamia. La multiplicación que ustedes están haciendo desde primaria, Mesopotamia, ¿no? La circunferencia, cuando estoy en geometría, ¿no? Y ustedes vean que una circunferencia la pueden dividir entre 160 grados, ese aporte es de Mesopotamia, ¿no? La numeración decimal y sexagesimal que pueden estudiar en trigonometría, ese aporte de Mesopotamia, ¿no? Entonces, hay aportes que hasta la actualidad los seguimos usando de manera directa. ¿Okay? Y bueno, en el caso de Mesopotamia, tiene una libertad de culto un poco más extendida, porque es politeísta, ¿no? Cuando te hablan de una cultura politeísta, recuerda que es la adoración de varios dioses. Monoteísta es de un solo dios. En el caso de Mesopotamia fueron politeístas, ¿ok? Rendían culto a dioses para que les brinden protección de distintas maneras. Sacrificaron animales, ¿no? En este caso, sus dioses fueron representados en triadas, ¿no? Como les mencioné. En la primera triada, Anu, padre del cielo; Enlil, viento y tempestad; Ea, diosa del mar y el agua. En la segunda triada, Sin, ¿no? La luna; Shamash, el sol, considerado el dios de la justicia; y Star, es Venusa, la diosa de la belleza, ¿no? Y aparecieron otros cultos también, a Marduk, dios supremo, ¿no? Al invadir, en este caso, los babilónicos; Asur, que era el dios de los asirios; Nergal, que es el dios hombre con cuerpo de león, que es el señor de los muertos; o Ramaján, que en este caso presidía las tempestades. ¿Bien? Ahora, vamos a ver un poquito más de lo que es el arte en Mesopotamia, ¿ok? Porque en este caso ha tenido una influencia vasta, en este caso, en la exploración del arte a nivel mundial, ¿ok? Entonces, es un video que nos dura unos 10 minutos, así que en este caso vamos a poder visualizar en este caso. eh, Vamos a poder visualizar un poquito más de información sobre el arte en Mesopotamia. Se puede ver la imagen, ¿no? Mesopotamia, el origen de la civilización.
No se puede hablar del inicio de las civilizaciones modernas en la humanidad sin hacer referencia a la región que se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates, conocida como Mesopotamia. Mesopotamia, su significado es entre dos ríos. Hoy en día esta región la podemos ubicar en el sur de Irak, sin una frontera definida, pero lindando al este hacia Irán, al norte hacia Anatolia y al oeste hacia Siria. Resulta inquietante pensar cómo de debilitada política y socialmente puede encontrarse hoy en día esta región, tras las recientes guerras y el empuje del Estado Islámico. Viendo el precoz florecimiento de un sistema político desarrollado, la cultura y las artes hace más de 4 milenios, cuando el resto del continente aún era prácticamente nómada. En el espacio de tierras fértiles comprendido entre estos dos ríos, tuvo lugar la posibilidad de desarrollar la suficiente agricultura y cría de ganado como para poder sedentarizarse y a partir de estos núcleos tener lugar la formación de las primeras ciudades. En Mesopotamia se produjeron hechos tan fundamentales como la creación de la primera arquitectura monumental como señal de poder y desarrollo, los inicios de la planificación territorial, la primera contabilidad y la creación del primer alfabeto escrito de la historia. Estos dos últimos hitos tuvieron lugar en la ciudad sumeria de Uruk, hacia el año 3500 a.C., y para la caída de esta ciudad-estado, hacia el año 2900 a.C., ya habían surgido un buen número de ciudades-estado independientes en sus alrededores. Cinco siglos más tarde, todas estas ciudades independientes se unificaron creando el primer imperio, el Imperio Acadio, con su centro administrativo en la ciudad de Akkad. Posiblemente la actual ciudad de Bagdad, en Irak. Este imperio duró un muy corto espacio de tiempo, debido a la inestabilidad política y las frecuentes guerras e invasiones, y fue reemplazado por un segundo imperio, esta vez llamado Ur III, con la capital en la ciudad de Ur. A partir del año 1800 a.C., podemos decir que en Mesopotamia conviven dos importantes culturas: los asirios, con capital en Asur, al norte, y los babilonios, con el centro en Babilonia, al sur. A pesar de que cada cual evolucionará a su forma, ambos reinos terminan siendo dominados por los persas, medos y aqueménidas, pueblos guerreros llegados de la parte este de sus territorios. Por herencia de una de sus primeras culturas, la asiria, en Mesopotamia imperaba una religión politeísta y antropomórfica. Se rendía culto a una gran variedad de dioses, que se solían asemejar a fenómenos de la naturaleza o animales. Para el pueblo mesopotámico, la religión se practicaba como una forma de recompensa inmediata en vida, y no para un más allá de la muerte al que no se rendía culto y por tanto no se creía en él. Uno de los rasgos más conocidos de su arquitectura monumental son sus zigurats, templos donde tenían lugar los ritos religiosos.
También emplearon grandes esfuerzos en la construcción de palacios y murallas. Mesopotamia contaba con una rica tradición oral, además de ser los creadores del primer sistema de escritura. La mitología en esta región recoge el mito de la creación, que redime al mundo por el origen del mito de Marduk y la epopeya de Gilgamesh. Esta, a su vez, nos hablaba de la leyenda sobre un diluvio universal. Como comentábamos hace un momento, fue en la antigua civilización mesopotámica cuando se han recogido las primeras manifestaciones escritas. El pueblo sumerio creó la escritura conocida como cuneiforme, que no fue descubierta hasta el siglo XIX. Esta escritura se realizó originalmente sobre tablas de arcilla ya húmedas, mediante el tallado vegetal. Su denominación cuneiforme proviene de la palabra cuña y se ha llamado así por la forma de las incisiones. La escritura cuneiforme fue después adoptada por otros idiomas en los reinos cercanos y los que les siguieron: el acadio, el amita, hitita y luvita. Y a su vez inspiró a los alfabetos del antiguo persa y el ugarítico. Ya en el periodo acadio se empezó a escribir también sobre el metal y la piedra. El pueblo mesopotámico fue pionero en observación de ciertos fenómenos científicos, como ocurrió con los cuerpos celestes y abriéndose camino en el mundo de la astrología. Su empeño en mirar hacia el cielo intentando descubrir cuál era la voluntad de los dioses y de qué forma descubrir sobre un mundo más allá de lo terrenal, les ayudó a empezar a constatar hechos científicos y probados sobre el cosmos. Las primeras leyes, el Código de Hammurabi. Es a la cultura en la antigua Mesopotamia a quien podemos agradecer también el primer documento de leyes jamás hallado, el Código de Hammurabi. Fue escrito en 1750 a.C. por el rey de Babilonia, Hammurabi. Se trata de una estela vertical perfectamente conservada, donde en un lado se presenta tallado Hammurabi frente al dios Marduk y por el otro, en escritura cuneiforme, encontramos las leyes que ha recibido por parte del dios para fomentar el bienestar entre la población. En esas 30 leyes podemos encontrar además el primer caso de presunción de inocencia contemplado en la legalidad. Citamos como ejemplo: si un señor acusa a otro y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte. La influencia de Mesopotamia en otros pueblos. La aparición de los primeros grandes reinos y la creación de sistemas administrativos complejos tuvo una enorme influencia sobre los pueblos vecinos, así como los persas, quienes además adoptaron su sistema de escritura, y los judíos, quienes incorporaron, como sabemos, el mito del diluvio universal antes mencionado. ¿Te ha gustado saber un poco más sobre la cultura mesopotámica, una de las más importantes e influyentes de la historia y no tan conocida como otras? Si quieres seguir descubriendo más hitos importantes de la historia y de la cultura, visítanos en www.experienciasconarte.com. ¡Hasta pronto! Bien,
¿no? Entonces aquí la expositora nos ha detallado, en este caso, lo ligado que está el arte con el desarrollo de la cultura mesopotámica. Como en algún extracto del video nos relata, ¿no? Nos menciona que en este caso la cultura mesopotámica ha tenido diversos aportes, ¿ok?, a la humanidad, por eso que está entre las más influyentes. No es la más conocida, pero sí de las más influyentes. Incluso hay, de acuerdo a lo que hemos visto, hay evidencia de que prácticamente ha sido como la primera sociedad, ¿no?, más desarrollada del mundo antiguo. O sea, cuando los demás eran todavía nómades, todavía andaban en bandas, ya la cultura mesopotámica eh, trabajaba sus cimientos como sociedad, como ciudad-estado. Entonces, por eso es la importancia de cómo poder estudiar sus aportes, ¿no? Te está dando el primer sistema escritural. Todos de alguna manera, bueno, por ejemplo, hemos visto que en Egipto sí hay también escritura, pero un sistema, o sea, donde tú puedas usar consonantes y poder desarrollar toda una oración, el primer aporte es mesopotámico. El código de Hammurabi es el primer sistema de leyes. Incluso, como resalta la expositora, en algunas de sus leyes hay lo que se conoce como la presunción de inocencia. O sea, no solamente es castigo, 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 sino que también, en este caso, al acusado se le da la oportunidad, de alguna manera, de que no cualquiera lo acuse por cualquier motivo, sino que haya un sustento. Claro, ¿no? En caso de que el acusador no lo pruebe, pues también a él le va a pasar, ¿no? Lo van a matar. Entonces, pero bueno, dentro de todo, de alguna manera, sí se contempla esa presunción de inocencia. Entonces, son son bases que después lo toman los sistemas jurídicos del mundo y lo usan. Entonces, por eso que en este caso Mesopotamia, de alguna manera, sí es una cultura influyente, ¿no?, por los aportes que hemos podido revisar. Bien, descansamos 5 minutos, volvemos para la clase de Historia del Perú.